Y veníamos hablando de a poco de lo que fue el discurso de Mauricio Macri ayer, y para encarar la parte económica del discurso tenemos a nuestro columnista Alejandro Otero. Hola Alejandro, Gabriela Corral te habla. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Contanos un poco esta perspectiva de que todo va a mejorar que dijo Mauricio Macri ayer. Bueno, a ver, Gabriela, ninguna novedad. La estructura de la parte económica del discurso de apertura de sesiones de ayer de Macri no difiere de lo que dijo o de lo que viene diciendo durante el año y pico ya largo de gobierno que pasó, y tampoco de lo que venía diciendo en campaña. ¿Qué quiero decir? Combina, por un lado, una responsabilización hacia el pasado, hacia atrás, hacia el gobierno anterior, por los males del país, tanto los que existen como los que él se atribuye a haber evitado, como combina esto, es decir, la cuestión, distintas versiones de la pesada herencia, ¿no? Cargar sobre el gobierno anterior las responsabilidades del presente, con una promesa de un futuro venturoso que en principio iba a ser de inmediato, después durante el segundo semestre, y todavía estamos en veremos. Y ayer volvió a prometer que la Argentina ya superó el momento más difícil, que la economía comenzó a crecer y que no se espera un futuro de prosperidad y ventura, que bueno, esperemos que sea así, pero la verdad es que su discurso contrasta contra todos los indicadores de la realidad. ¿Por eso será que pide tanto confianza? Y claro, pide confianza, pero como decía mi abuela, ¿no? La confianza, como la esperanza, es lo último que se pierde, pero se pierde, ¿no? Y esto debiera tenerlo claro el gobierno, porque la confianza se cimenta, se consolida, se afianza en los hechos, en la medida que los hechos se corresponden con las expectativas, en la medida que las expectativas que se alientan son unas, por ejemplo, crecimiento económico y prosperidad, y los hechos son otros, por ejemplo, caída del consumo, desempleo, suspensiones en los puestos de trabajo, la confianza termina por estallar, ¿no? En concreto, ¿qué fue lo que dijo el presidente en materia económica ayer? Dijo que la inflación este año va a estar dentro de lo que ya se presentó en el presupuesto, es decir, 17%. Dijo que el déficit fiscal iba a bajar. En este año estamos, en el año, que pasó, alcanzamos el récord de 4,6% del producto. Nos hemos referido a esto en la columna pasada. Es un valor Exacto. que supera por lejos los estándares internacionales. Recordemos, lo permitido en la Comunidad Económica Europea como máximo es 3% del producto, esto es 4,6, es decir, casi más de un 50% más. Y el único anuncio positivo, con algún asidero de realidad que presentó, tuvo que ver con la expectativa de la cosecha de este año, que se supone que va a ser récord. Él lo atribuyó, por supuesto, a la política de eliminación de las retenciones. En un olvido significativo dejó pasar el efecto de evaluación, ¿no? La brutal devaluación que favorece a los exportadores también sin duda alentó la propagación de la cosecha, y por supuesto también en esto inciden los factores climáticos, que en la medida que sean benévolos favorecen la cosecha y en la situación contraria la destruyen, ¿no? Y el otro efecto positivo que mostró fueron los resultados de blanqueo, pero es un resultado de única vez, que no va a volver a repetirse, así que grandes anuncios no hubo. Lo que hubo fueron grandes promesas. Insisto, inflación del 17% para este año, pero en 2019 del 5%, esperemos que así sea, Dios dirá. Baja del déficit fiscal, insisto, el año pasado 4,6%, 4,2% lo presupuestado para este año, y equilibrio fiscal para el 2019, de nuevo, esperemos que sea así, Dios dirá. Y visos de recuperación económica que, insisto, solo ve el presidente y su ministro de Economía, que anunció sin que se le mueva un músculo de la cara que la recesión había pasado en la Argentina. Insisto, todos estos anuncios y promesas contrastan con los datos de la realidad, que van en un sentido
Contrario, cae el consumo, crece el desempleo, cierran las fábricas, suspenden a los trabajadores, crecen las tarifas públicas, aumenta la inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Un anuncio que por ahí llamó la atención para muchos, y que a lo mejor si querés nos detenemos un minuto, es este tema de que prometió una reforma tributaria, ¿no? Sí. Este tema es muy interesante, lo voy a decir rápidamente. Uno de los ejes centrales del gobierno, ya lo decía en campaña y lo repite ahora, es que la presión tributaria en la Argentina es alta y que esto perjudica a la producción y la inversión. Y por lo tanto, siguiendo un discurso tradicional de corte neoliberal, hay que bajar la presión tributaria, le hace disminuir los impuestos para favorecer la inversión. Hemos visto muchas veces experimentos como estos en la Argentina, gobiernos que bajan los impuestos, sobre todo a los sectores de capital, que le producen el alivio, digamos así, a los más ricos, a los más afortunados, a cambio de una promesa de inversión, y lo que sucede en la práctica es que se disminuyen los impuestos, mejoran las tasas de rentabilidad de las empresas y los adinerados, disminuyen los ingresos fiscales, es decir, aumenta el déficit, y las inversiones nunca llegan. Esto lo hemos visto más de una vez, hay un nuevo anuncio en este sentido. Ahora el responsable, como en su momento lo fueron los aportes patronales y lo que se llamaba el costo laboral, el responsable de las distorsiones, como se las llama, y de esta presión fiscal excesiva es el impuesto sobre los ingresos brutos en la provincia. Se propone cambiarlo por un IVA provincial. Para decirlo rápido, para no entrar en detalles técnicos y para que la audiencia tenga una idea, para hacer ese reemplazo de lo que recaudan las provincias en su recurso más importante, que es el impuesto a los ingresos brutos, por un IVA provincial sin que haya pérdida de recaudación, el IVA tendría que tener una sobretasa de más del 50% de la tasa actual. ¿Esto qué quiere decir? El IVA, que hoy es del 21%, una de las tasas más altas del mundo para impuestos equivalente al impuesto al valor agregado, tendría que ser del 32%. Un disparate. ¿Se entiende? Sí, lo que sale 100 pesos, vos lo pagás 121 y ahora lo estarías pagando 132. Si se produce este tipo de reforma. Esto ya se discutió en los 90, en el 90 la sobretasa era del 6%, hoy es casi del doble, insisto, para reemplazar un impuesto por otro sin que se produzcan perjuicios en los ingresos del Estado o se desfinancie más a las provincias, y por lo tanto da a pensar que este anuncio tiene poco viso de realidad o sigue siendo una ilusión que se agita en los pizarrones, un ejercicio de laboratorio, pero quienes lo suelen proponer no tienen la menor idea de lo que implica concretarlo en la práctica. Insisto, la sobretasa del IVA para reemplazar ingresos brutos en los números actuales implica llevar la tasa del impuesto al valor agregado, que hoy está en el 21, insisto, una de las más altas del mundo, a el 32%. Un verdadero disparate que va a contramano de cualquier política antiinflacionaria, ¿verdad? Exacto. Una de las cosas que me llamó la atención en el discurso de Mauricio Macri fue que cuando estaba hablando de confianza, hablaba de que había que confiar que la inflación iba a estar bajo control y dijo, la inflación es tóxica, olvidándose de que durante el 2016 la inflación fue del 40-42%. Sin duda, Gabriela, nadie contribuyó más, nadie alentó más la inflación en el año que pasó, en el 2016, que el gobierno. Ayer, en el propio discurso del presidente, se vanaglorió de su política de sinceramiento en las tarifas y en particular en energía. Es decir, reivindicó el tarifazo, y si algo empujó al alza a los precios y a la inflación y a los costos de las empresas, incluso al cierre de empresas, fue el tarifazo de electricidad y gas. Nada contribuyó más a la inflación, además del tarifazo, que la brutal devaluación, que no hizo más que incrementar los precios domésticos. Nada ayudó más a la inflación, que además del tarifazo y la devaluación, que el incremento en el precio de los transportes, los peajes, etcétera. Es decir, el gobierno tiene un discurso donde la inflación parece ser que solo puede ser controlada si se controlan los salarios de los trabajadores. Entonces a los trabajadores le muestra que la inflación es un problema, le pide que moderen sus reclamos, le ofrece a los docentes de la provincia de Buenos Aires un incremento miserable y en cuotas, pero
a las empresas las alienta para que levanten los precios. Esto no hay que ser un experto en economía para darse cuenta que es un doble estándar. Para unos hay cuidado y moderación con la inflación, los asalariados. Para otros, los empresarios, hay liberalización de precios y que hagan lo que mejor le parezcan, porque eso nos va a llevar a recuperar el crecimiento económico, el autoabastecimiento energético y el bienestar del conjunto. La verdad que no se entiende cómo va a disminuirse la inflación alentando el incremento de las tarifas que, insisto, tienen una importancia central en la canasta de los consumidores y también en los costos de las empresas. Y si aumentan los costos, como sabemos, lo que van a aumentar son los precios. Y otra cosa, porque él hablaba de que estábamos en un proceso de recuperación, que la economía en este año iba a crecer, y dijo, por ejemplo, que en el segundo semestre del 2016 la inflación fue únicamente del 8,9%, la más baja desde el 2008. Pero está viendo la mitad del año, se está olvidando que durante el primer semestre hubo tarifazos incontrolables. Eso fue lo que llevó también a la inflación del 42% a lo largo del año. Y este primer semestre también arranca con tarifazos. Dos comentarios con eso, Gabriela. Primero, sin duda, el índice de inflación se desaceleró, disminuyó en el segundo semestre. Que haya sido de casi el 9% quiere decir que fue del 1,5 promedio, sigue siendo altísimo. Si eso se sostuviera, daría que la inflación anual es del 18%, es decir, que supera el 17% que prometió el presidente. Así que quien le hizo las cuentas no reparó en las consecuencias que tenía decir lo que el presidente dijo. Ahora, sin duda, la inflación se desaceleró en el segundo semestre, como el presidente dijo, pero como propios funcionarios del gobierno, no yo, el propio Schwarzenegger, dijo el índice de 1,5 mensual es altísimo, es altísimo. Pero, segunda cuestión, ¿por qué se desacelera la inflación en la Argentina? Y porque se cayó la economía, se derrumbó, se cayó el consumo, se cayó la producción. Entonces los precios en un contexto de enfriamiento, de congelamiento, de retranca, de recesión, de retroceso de la economía, tienden a no crecer. Claro. Si al enfermo con fiebre lo matamos, bueno, no hay más fiebre, ¿verdad? Tampoco tenemos más pacientes. Un poco lo que pasa con esta política antiinflacionaria basada en la recesión y en el estrangulamiento del consumo es un poco eso, ¿verdad? Puede ser que la inflación se contenga, se desacelere, pero el perjuicio que se genera a la economía en su conjunto es mucho mayor, porque ahí la pregunta es, bueno, perfecto, la inflación se desaceleró. Insisto, vuelvo a la anterior. Se desaceleró quiere decir 1,5 mensual, altísimo, ni siquiera se eliminó con semejante esfuerzo que está haciendo el pueblo argentino en términos de bienestar y consumo. No se eliminó, se desaceleró siquiera. Solo eso. Ahora la pregunta es, ¿y cómo va a volver a crecer la economía? Y ahí es donde aparecen las promesas. Nos va a ir mejor, lo que estamos haciendo es maravilloso, la lluvia de inversiones va a venir, pero políticas concretas, cuestiones que uno pueda considerar consistentes, no solo con una política antiinflacionaria, sino con una política de recuperación de la producción, el empleo y el consumo. Hasta ahora el gobierno no ha presentado ninguna. Muchísimas gracias, Alejandro. A ustedes, buenos días. Estábamos recién con Alejandro Otero, nuestro columnista económico, para entender un poco qué son no sé, es indescriptible lo que dijo ayer el presidente Mauricio Macri, ya que hablaba, primero nos incitaba a tener confianza en que iba a aparecer este mundo maravilloso con lluvia de inversiones que vemos con un especialista en economía. Esta no es la manera de conseguir inversiones. Y para que el pueblo salga adelante, primero hay que conseguir trabajo, y destrozando a las pymes, nos acaban de decir claramente, no es la manera. Destrozando a la industria nacional, tampoco.